muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida al Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les agradezco mucho su asistencia a las personas que nos acompañan presencialmente y también a todas las personas que nos siguen desde las distintas plataformas y redes sociales de la Suprema Corte de Justicia. El día de hoy vamos a tener la tercera sesión de este ciclo de conferencias que hemos denominado Hacia una justicia legítima y cercana. Este ciclo de conferencias en el cual estamos colaborando con la Universidad de Yale, específicamente con el Justice Collaboratory. Esta es la tercera de estas conferencias. Ya hemos tenido una primera conferencia con el profesor Tom Tyler, una segunda conferencia con la profesora Caroline Novo, que han hablado sobre la legitimidad de los jueces, la legitimidad de las fiscalías. Entonces también les invito a las personas que se hayan perdido esas conferencias a que las busquen, están disponibles en el sitio del Centro de Estudios Constitucionales. Y el día de hoy toca hablar sobre la legitimidad de las policías. Vamos a estar hablando sobre legitimidad de policías con el doctor Rodrigo Canales, al cual le doy una cordial bienvenida al Centro de Estudios Constitucionales y agradezco que haya aceptado la invitación. Rápidamente, antes de presentarlo, me gustaría comentarles la dinámica del día de hoy. Básicamente, pues vamos a escuchar al doctor Canales alrededor de unos 40, 60 minutos y después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Entonces también, como siempre, hacerles una invitación a que vayan apuntando esas preguntas que les vayan surgiendo para poder planteárselas al doctor al final de su exposición. El día de hoy, como les decía, vamos a estar hablando sobre la legitimidad de las policías y para ello nos acompaña Rodrigo, que es un experto en este tema, y ahora sí voy a presentarte formalmente, Rodrigo. Es profesor en la Universidad de Boston, estudia cómo las personas pueden cambiar a propósito organizaciones o sistemas complejos. El trabajo de Rodrigo explora cómo los antecedentes, las identidades profesionales y las posiciones organizacionales de los individuos afectan la forma en que se relacionan con las estructuras existentes y las estrategias que persiguen para cambiarlas. Rodrigo ha trabajado en finanzas empresariales y microfinanzas, así como en las implicaciones institucionales de la guerra contra las drogas en México. Su investigación actual explora cómo construir organizaciones policiales eficaces, resilientes y confiables en México. Rodrigo es director de la Facultad del Programa de Impacto Social de Questrom. Antes fue profesor asociado de comportamiento organizacional en la Escuela de Administración de Yale. Forma parte del Consejo Asesor del Centro Dalai Lama para la Ética y los Valores Transformadores del MIT. Pasó el año académico 2014-2015 asesorando al gobierno mexicano en la relación bilateral México-Estados Unidos y forma parte del Consejo de Administración de Nature Conservancy. Nos da muchísimo gusto recibirte esta mañana en el Centro de Estudios Constitucionales y te cedo el micrófono. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Ale, Carlos, les aprecio mucho. Es un honor para mí estar aquí. Quiero empezar por decir que admiro mucho el trabajo que hacen. Sigo el trabajo que han estado haciendo Ale y Carlos desde hace tiempo. Platicaba con Carlos hace rato que desayunamos juntos que yo admiro y aprecio mucho que tengamos investigadores y gente como ustedes que ante la maraña de la complejidad del sistema judicial que tenemos en México y de la importancia que tiene, le entren a investigarlo, a entenderlo y a buscar mejorarlo. Entonces sí quiero empezar por decirles que estoy muy agradecido de estar aquí, pero sobre todo me siento muy honrado porque admiro mucho el trabajo que hacen. Y me siento como que muy contento de que haya gente como ustedes que estén trabajando todos los días por mejorar nuestro sistema judicial, que es un pilar fundamental del país. Entonces, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por recibirme y estoy muy entusiasmado del diálogo que vamos a tener hoy. Van a ver que voy a hablar de legitimidad en el sistema de policías, pero está totalmente pensada la plática en les enseño lo que hicimos con los policías y cómo funcionó con los policías, porque si pudimos hacerlo con los policías y funcionó con los policías, es bien fácil imaginarse que podemos traer ese tipo de cosas para el trabajo que hacen ustedes. Entonces la plática está diseñada para eso. Sí les platico de lo que hicimos en policías, porque nos importan los policías a todos, porque es una parte muy importante del sistema de seguridad y justicia de México, pero la idea es imaginar cómo lo que aprendimos con las policías se traduzca al trabajo que podamos hacer aquí, ¿no? Bueno, que puedan hacer ustedes aquí, y entonces mi ideal del diálogo con ustedes sería ese, ¿no? De qué aprendimos
en el trabajo que hemos hecho con las policías y cómo se imaginan ustedes que se podría hacer algo, no necesariamente similar, pero qué aprendemos de esto para el trabajo que hacemos nosotros acá, ¿no? Y por último, antes de empezar, van a ver que mis diapositivas están en inglés, y la razón es porque como este es un ciclo de pláticas en alianza con la Universidad de Yale, las están subiendo en su website y normalmente ellos han dado las pláticas en inglés, creo que con traducción acá. Yo la quiero dar en español porque pues todos aquí hablamos en español, pero como van a subir las cosas después, pues pensé que cuando menos que la gente que lo vea pueda entender las láminas, al menos ayuda un poquito, y yo aquí les voy a explicar las láminas una por una. Entonces creo que ese híbrido entre las láminas en inglés y la explicación en español creo que puede funcionar bien. Y lo último, ya ahora sí último es, si en algún momento tienen una pregunta porque no están entendiendo algo que estoy diciendo, porque una lámina no está clara, etcétera, no se esperen a que abramos a preguntas, me avisan e interrumpimos y no pasa nada, y prefiero digamos, esa dinámica de que inmediatamente me digan, oye, pero espérame, me atoré en esto, explícame, y feliz. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, empezando, les voy a platicar de una iniciativa en particular de investigación que hemos seguido con el gobierno de la Ciudad de México, que se enmarca dentro de un paraguas mucho más amplio de un programa de investigación en el que llevamos trabajando ya varios años, que busca investigar cómo construir policías más eficaces, más resilientes y sobre todo más confiables en México. Entonces, esta línea de investigación, básicamente como que se ha desarrollado en tres grandes vertientes. La primer vertiente es una serie de preguntas de investigación de cómo se debe ver una organización policial, cómo organizamos a las policías, o sea, cómo se debe ver una buena estructura organizacional y de procesos y gerencial en las policías. Al final de cuentas, una policía, antes que cualquier otra cosa, es una organización. Y las estructuras, los procesos, los incentivos, las cadenas gerenciales, digamos, importan muchísimo. Entonces, traemos una perspectiva de teoría organizacional a cómo se debe ver una organización policial, ¿no? Luego tenemos una segunda línea de investigación que es como, a ver, dado que ya asumamos que ya entendemos un poquito más de cómo se debe ver una policía bien organizada, ¿cuál es un proceso de reforma que nos puede llevar para allá? Y son dos preguntas distintas, porque yo puedo tener muy claro cómo quiero que se vea una organización, pero el proceso que sigo de tratar de ir de donde estoy hoy a donde quiero estar después también importa, y la secuencia de pasos, digamos, de reforma importa. Entonces, la segunda línea de investigación es justamente esta pregunta de cuáles parecen ser las secuencias de reforma policial que aumentan la probabilidad de que tengamos éxito en un proceso de reforma policial. Esa es la segunda gran línea de investigación. Y luego la tercera gran línea de investigación, que es en la que nos vamos a enfocar hoy, es cómo traemos, entre comillas, mejores prácticas o prácticas basadas en evidencia a estructuras organizacionales existentes. Creo que no es controversial, dado el trabajo que hacen ustedes, que cuando vemos una buena práctica en otro lado, no podemos nada más hacerle control copy, control paste y traerla, no funciona, ¿no? Porque las prácticas que se tienen en otra organización viven en esa organización y están conectadas con todas las demás prácticas de esa organización de maneras complejas. Entonces, tratar de traer nada más una práctica sin todo el entorno de las demás prácticas que hacen que esa cosa funcione, nunca funciona, nada más tratar de copiar. Entonces, la tercera línea de investigación que llevamos, y otra vez de la que me voy a enfocar en la plática de hoy, es esta pregunta de, bueno, cuando tratamos de traer una buena práctica a una organización existente, ¿eso cómo se debe de ver? ¿No? Porque no podemos nada más copiar, pero sí queremos aprender y cómo funcionan esos procesos de aprendizaje entre organizaciones. Quiero decir, antes de decir cualquier otra cosa, que todo lo que voy a hablar en realidad es el resultado del trabajo de un equipo excelente de colaboradores, en su mayor parte mujeres jóvenes comprometidas, muy inteligentes y muy trabajadoras, que han desarrollado un excelente trabajo a través de los años. Entonces sí quiero empezar como que, antes de entrar ya en los datos, reconociendo el trabajo de todo este equipo de profesionales que han sido fantásticas. Entonces, bueno, les platicaba que tenemos como que distintas líneas de investigación. La segunda, que no voy a hablar hoy, pero que si les interesa, con mucho gusto
tenemos un montón de cosas interesantes de eso, es esta pregunta de diseño de organizaciones. Y la primera de la que sí vamos a hablar hoy es esta pregunta de cómo mejoramos la participación y sobre todo la confianza ciudadana en las policías. Y empezamos esta investigación en la Ciudad de México y van a ver por qué. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en la plática de hoy. Y en concreto lo que hicimos fue una alianza con la Ciudad de México para investigar si podemos entrenar a los policías de México y en concreto de la Ciudad de México en metodologías y mentalidades de justicia procedimental. Como sé que ya pasaron dos, una con Tom Tyler y una con Caroline, que son dos pilares y dos instituciones, digamos, de justicia procedimental, no creo que sea necesario que entre yo en muchísima profundidad de la teoría de la justicia procedimental y por qué importa, pero quizás sí es útil el antecedente de esta investigación. El antecedente de esta investigación fue que cuando empezamos a trabajar con distintas policías para el mejoramiento organizacional, etcétera, y creo que no va a ser muy controversial lo que voy a decir, la policía de la Ciudad de México es una policía que funciona. Tiene 1000 broncas, ¿no? Tiene 1000 problemas, tiene 1000 cosas que hay que mejorar, pero estructuralmente y organizacionalmente la policía de la Ciudad de México es una policía que funciona bastante bien y sobre todo en comparación con el resto de las policías del país, es una policía mucho más profesional, bien estructurada, que funciona. Y sin embargo, es una policía que no tiene muy poca legitimidad y confianza en la ciudadanía de la Ciudad de México. Entonces ese es un reto que todos los jefes de policía que han pasado por la policía de la Ciudad de México tienen esa pregunta siempre de, oye, si hacemos las cosas mejor que probablemente todo el resto de las policías del país, ¿por qué somos de las policías con menos confianza? Ya sé que ustedes van a tener muchas respuestas, pero todas esas respuestas que tengan de que, bueno, pero es que la policía A, B, C, D, pues todas esas cosas son muchísimo peores en todas las demás policías del país y sin embargo la policía de México tiene menos confianza, ¿no? Aunque es mejor en todas las dimensiones que ustedes están imaginando que muchas de las otras policías de México. Entonces lo que empezamos a trabajar con ellos fue decir, mira, es que no es suficiente que tú tengas un buen desempeño en ciertas cosas, por ejemplo que bajes la violencia en la Ciudad de México, eso no es suficiente para la percepción de justicia y la percepción de legitimidad que tiene la ciudadanía. Entonces el origen de este proyecto fue decir, oye, asumiendo que seguimos mejorando en la operatividad y en el profesionalismo y en la estructura organizacional de la Policía de la Ciudad de México, ¿qué más tenemos que hacer para que la gente lo vea y para que construyamos confianza con la ciudadanía? Entonces, ese es el origen de esta intervención, que parte obviamente de la teoría de justicia procedimental. Creo que ya lo tienen muy claro, lo han hablado ya en varios ciclos y además ustedes por el trabajo que hacen lo tienen más claro que todo el mundo. La confianza ciudadana es algo que se construye a través de la percepción de legitimidad institucional, ¿no? Sobre todo en cualquier institución del sistema de seguridad y justicia. La confianza ciudadana es un producto de la percepción ciudadana de que la institución es legítima, ¿no? Y muchas veces, desde luego la policía, creo que también el sistema judicial pasa, hay una intuición de que lo único que necesito para construir legitimidad es dar resultados. Pero lo que la investigación ha mostrado una y otra vez es que los resultados importan, pero en realidad para la construcción de legitimidad y por lo tanto para la construcción de confianza, importa muchísimo más la percepción del proceso, o sea, la percepción ciudadana del proceso por medio del cual obtienes resultados, que los resultados en sí. Y se ha demostrado 1000 veces, y me imagino que Tom y que Caroline hablaron de eso, ¿no? Entonces, resulta que la percepción de legitimidad se basa mucho más en la percepción ciudadana del proceso por el cual un actor institucional toma decisiones que de las decisiones en sí. Y como saben y como me imagino que hablaron a profundidad Tom y Caroline en su momento, a través de muchos años de investigación, se ha destilado que para que una decisión de un actor institucional sea percibida como justa y como legítima, necesita integrar 4 principios en el proceso de decisión. Y esos 4 principios son: la ciudadanía quiere que le den voz, genuinamente, ¿no? O sea, quiere poder contar su lado de la historia y que sea genuinamente escuchada. Número 2, el actor institucional debe mostrar neutralidad, o sea,
está claro que la decisión no tuvo nada que ver con quién soy, cómo me veo, de dónde vengo, qué preferencias tengo, nada, ¿no? Cualquier otra persona que se viera como se viera, que estuviera en la misma situación en la que yo estoy y que hubiera hecho lo mismo que hice yo, hubiera recibido la misma decisión, ¿no? Entonces, neutralidad es eso. Tercero es respeto, que es que se trate a la ciudadanía con absoluto respeto y separando a la persona del acto. Tú puedes haber cometido el peor acto o que parezca que cometiste el peor acto y sin embargo debes de ser tratado con la misma dignidad y el mismo respeto que cualquier otro ciudadano que va caminando en ese momento por ahí, ¿no? Y la neutralidad y el respeto necesitan viajar juntos, porque yo puedo ser neutral pero sumamente respetuoso, ¿no? Yo puedo ser parejamente irrespetuoso con todo el mundo, o puedo también ser muy respetuoso pero poco neutral en el sentido de que soy más respetuoso con unos que con otros, que eso es muy común, por ejemplo, en las policías y en posiciones de autoridad. Y cuarto, es un principio muy importante y que platicábamos hoy Carlos y yo, que es un principio muy importante para todos los actores del sistema de justicia, probablemente especialmente para el sector judicial, pero para los policías es muy importante, que es la parte de, si quieren, confiabilidad, pero en realidad es como transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú explicas en cada momento por qué estás tomando la decisión que estás tomando y además explicas qué es lo que va a pasar después. Entonces, un policía, en el caso policial, un policía no solo está tomando ciertas decisiones en la interacción con la ciudadanía, sino que además le está diciendo, bueno, te voy a explicar por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando y te voy a explicar qué va a pasar después, ¿no? Si te estoy llevando a algún lado, te voy a explicar a dónde te voy a llevar y te voy a explicar qué va a pasar cuando lleguemos allá y quién te va a recibir, etcétera, ¿no? Entonces, este cuarto principio de dar un poco de certidumbre y de transparencia al proceso de decisión. Cuando un actor institucional en posesión de autoridad integra estos cuatro principios en su proceso de decisión, independientemente del resultado, esto es súper importante, independientemente del resultado, la ciudadanía que experimenta ese proceso de decisión termina el proceso diciendo, pues mira, ahorita confío más en la institución que antes de que yo entrara en este proceso de decisión. Y esto se ha demostrado incluso en casos que los arrestan, ¿no? O sea, está demostrado que en arrestos que se llevan con los cuatro principios, la persona arrestada termina diciendo, pues mira, no me gustó que me arrestaran, pero al final del arresto digo, pues estos son bien profesionales y sí confío más en la institución después de mi arresto que antes de mi arresto, ¿no? O sea, en el caso más extremo, digamos, de un resultado adverso, incluso en esos casos se demuestra que cuando están presentes los principios, aumenta la confianza. Y lo contrario no es cierto. O sea, si yo tengo un resultado favorable, pero el proceso no tiene estos cuatro principios, yo termino diciendo, híjole, pues qué suerte que tuve un resultado favorable, pero la verdad es que confío en la institución menos ahorita que antes de mi resultado favorable. Y piénsenlo muy fácil, si yo cometí una infracción y el policía me para y me multa, pero sigue estos cuatro principios, me pregunta, se muestra respetuoso, se muestra neutral, me explica, etcétera, etcétera, y me pone una multa, yo digo, chale, pues me multaron, pero pues el policía lo que sabe a cada quien muy bien, ¿no? Pero un policía que me para, cometió una infracción y no me multa, pero porque siguió una parte del proceso que no es legítima, yo termino diciendo, pues mira, qué bueno que no me multaron, pero la verdad es que confío menos en la policía gracias a que no me multó, ¿no? Entonces, pues es la teoría básica de la justicia procedimental. Y entonces lo que queríamos hacer, la teoría está archi documentada y archi demostrada en laboratorio, en investigación, de mil formas. Lo que no ha sido documentado es, o sea, como se ha hecho normalmente la investigación, es que vamos al mundo y observamos policías que sí ejercen las cosas con justicia procedimental y observamos policías que no ejercen las cosas con justicia procedimental porque hay gente que lo trae en el sistema operativo, ¿no? Y que naturalmente ocupan más o menos justicia procedimental. Los observamos, después vemos el resultado que tuvieron con la ciudadanía y vemos consistentemente que los que siguieron justicia procedimental, la ciudadanía confía más en ellos, los que no siguieron justicia procedimental, la ciudadanía no confía en ellos, por ejemplo, ¿no? Esa investigación se ha hecho muchísimo, se han hecho investigaciones en laboratorios, etcétera. Lo que no se había investigado es, dado que está tan documentado que la justicia procedimental importa, ¿podemos entrenar a alguien en justicia procedimental? O sea, un policía que naturalmente no utiliza justicia procedimental, ¿le podemos enseñar a usar justicia procedimental o no? Y eso no había sido investigado.
en ningún lado, pero además ni siquiera, mucho menos obviamente en el contexto mexicano, en el contexto latinoamericano. Entonces, esa fue la investigación que queríamos hacer. Es, oye, ¿se puede educar a los policías en justicia procedimental y podemos cambiar a los policías o no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿A qué horas empezamos, Carlos? Nada más para, porque sé que tengo 40 minutos, entonces para… Ok, no, pero dime más o menos porque… Entonces, digamos que hasta las 12 me sigo, ¿no? Más o menos. Ok, perfecto. Nada más porque luego me clavo mucho y sí quiero que tengamos espacio de diálogo. Entonces, bueno, una parte que fue muy importante de esta investigación es que dijimos, oye, si vamos a tratar de cambiar la mentalidad y la experiencia de los policías, tenemos que empezar desde una absoluta empatía y absoluto entendimiento de su mentalidad y de su experiencia, ¿no? Y ellos tienen que ser parte de cualquier esfuerzo que tengamos de cambiar cómo hacen las cosas. Entonces lo que hicimos es que agarramos, Tom Tyler fue un aliado, ¿no? Él conoce a todas las personas en el universo que han tratado de hacer justicia procedimental, entonces como que nos ayudó a conseguir muchos de los esquemas de capacitación y de investigación de justicia procedimental. Observamos un montón de distintas metodologías y procesos, las metimos todas en una licuadora, sacamos como que los mejores principios pedagógicos y de explicación de justicia procedimental y luego con base en eso, en Ciudad de México, a través de jefes de sector aliados, que hubieron varios, les dijimos, oye, ayúdanos a identificar policías tuyos que normalmente como toman decisiones sea así y les explicamos lo que es la justicia procedimental. Ayudamos a detectar muy buenos policías que en su forma natural de hacer las cosas entienden la justicia procedimental. Nos identificaron varios y nos sentamos con esos policías a decirles, ok, estamos tratando de enseñarle al resto de la policía que sea más como tú, ¿no? Entonces, y les explicamos la teoría de justicia procedimental y por qué era tan importante y toda la evidencia que existía. Y luego les dijimos, a ver, ¿entendiste lo que te expliqué? Explícamelo de regreso. Si nos entendieron, perfecto. Ahora ayúdame a diseñar una capacitación para explicarle esto a todos tus colegas. ¿Qué ejemplos les darías? No sé si saben, pero los policías, hay muchísimos videos que circulan entre los policías de cosas que les pasan y se los comparten todo el tiempo. Ayúdenos a identificar videos en donde se enseñen cosas bien hechas y cosas mal hechas, de distintas cosas que podamos comparar. Ayúdenos a identificar ejemplos, a identificar lenguaje. Entonces, codiseñamos junto con policías de la Ciudad de México toda la pedagogía, digamos, de justicia procedimental. Obviamente nosotros con mucha claridad en la estructura pedagógica teórica, pero queriendo que se apropiaran ellos de los ejemplos del lenguaje, de la forma de explicar. Hicimos 3 rondas, o sea, nos ayudaron a codiseñar, luego hicimos 3 rondas de pilotear eso con distintos grupos de policías, recibir retroalimentación, hicimos 3 rondas de diseño y esa capacitación fue la que después ya metimos en este esquema experimental. No sé qué tanto conozcan la Policía de la Ciudad de México. La Policía de la Ciudad de México tiene como 80,000 policías más o menos, de los cuales como 30,000, un poquito más, son policías preventivos, que son los que están en las patrullas. Y luego tenemos un montón de policías que son de la bancaria industrial, tenemos policías de fuerzas especiales, tenemos del ERUM, etcétera, otras fuerzas. La fuerza en la que nos enfocamos fue la policía preventiva. Como está dividida la policía preventiva en la Ciudad de México, es que esto que ven en azul es, digamos, la demarcación oficial o legal, digamos, de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, para efectos operativos de la policía, está dividida en 850 cuadrantes, 847, los cuales están a su vez agrupados en 72 sectores, que a su vez están agrupados en 5 zonas. Entonces lo que hicimos fue decir, ok, de los 72 sectores, hay 12 sectores que son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿se ve mi mouse? No, ¿verdad? Sí, miren, bueno, por ejemplo, este sector de acá abajo, que está como cerca de los dinamos y toda esta zona, si lo ven es número 1 gigante, pero número 2 es casi como un sector rural, o sea, la densidad poblacional ahí de hecho es muy baja, hay muchas áreas verdes. Entonces es un sector que es muy extraño desde el punto de vista de la operatividad policial de la Ciudad de México, entonces pues ese sector no lo incluimos porque no es típico, ¿no? Hay otros sectores que al revés están en una zona hiperconcentrada, ya sea de área empresarial, por ejemplo, que hay de hecho poca gente viviendo ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces quitamos 12 sectores que eran como que extraordinarios, nos quedamos con 60. De esos 60 sectores,
hicimos como que parejas de sectores que se parecieran lo más posible entre sí. O sea, en cuanto a densidad poblacional, en cuanto a estructura sociodemográfica, en cuanto a dinámica criminal, en fin, ¿no? O sea, como que las distintas cosas que uno piensa que influiría cómo funciona la policía en un sector, tratamos de encontrar como que parejas de sectores que se parecieran mucho entre sí, y ya que teníamos 30 parejas de sectores, echamos un volado entre cada pareja para que un sector fuera aleatoriamente asignado a que iba a ser parte del experimento, de la capacitación, y el sector pareja iba a ser de control. Entonces teníamos 30 parejas y un volado, uno se va a entrenamiento, uno se va a que es control. Y de los 30 sectores de tratamiento agarramos aleatoriamente 1000 policías y de los 30 sectores de control agarramos aleatoriamente 1000 policías. A los 1000 policías de tratamiento los pasamos por la capacitación de justicia procedimental y a los 1000 policías que eran de control nada más los seguimos, ¿no? Nada más los seguimos analizando durante los meses que duró la investigación. Entonces, en total invitamos a 1000, pero al final fueron 860 policías de tratamiento. Bueno, aquí pueden ver las parejas. En azul oscuro son los que sí metimos a tratamiento, en azul claro son los que eran las parejas de control. Entonces, pueden ver que está como que bastante disperso por la Ciudad de México y que está como que bien balanceado digamos, la asignación de sectores. Y al final capacitamos 860 policías de los 30 sectores junto con los sector y de cuadrante que supervisaban esas zonas. Entonces, por eso terminamos con 930 oficiales de la policía capacitados. No imagino, esto lo pongo nada más para que las diapositivas después estén accesibles. No estoy esperando que se pongan a leer toda esta tabla, pero lo que la tabla demuestra es que si ustedes ven nuestro grupo de tratamiento y nuestro grupo de control, son básicamente idénticos en todo, ¿no? En sociodemográfica, en experiencia policial, en cuántos años llevan, en fin, ¿no? O sea, sí estuvo muy bien balanceado el experimento en ese sentido. El grupo de tratamiento y el grupo de control son básicamente idénticos. Ahora les quiero platicar y sí me quiero enfocar un poco más en el proceso de instrumentación de la capacitación de justicia procedimental. Era una capacitación que duraba 3 días, 3 días completos, y que la dividimos en 4 grandes componentes. Después de haber hecho todo este proceso de codiseño que les platicamos, terminamos como que esos 4 componentes eran muy, muy importantes. El primer componente era un componente que buscaba establecer que la construcción de legitimidad y la construcción de confianza no es algo que, hombre, después de que hagamos nuestra operación sería bueno que además construyéramos confianza, sino que la construcción de legitimidad y la construcción de confianza es un principio básico de eficacia operativa. Si no construimos legitimidad y confianza en todo lo que hacemos, no podemos ser eficaces, no podemos hacer nuestro trabajo, ¿no? Que es una forma bien distinta de imaginar la legitimidad y la confianza. Normalmente, otra vez, la policía piensa, no, yo voy a dar resultados, a como sea, y con mis resultados genero confianza. No puedes dar resultados si no estás generando confianza, por 1000 razones. Entonces, establecer ese principio al inicio de la capacitación fue muy importante. Y, por ejemplo, una de las cosas que aprendimos que teníamos que hacer es que al principio de la capacitación, los policías no traían una predisposición muy positiva hacia la idea de que hay que construir confianza con la ciudadanía. ¿Por qué? Todo el mundo habla de si la ciudadanía confía o no en la policía. Lo que aprendimos es que al principio de las capacitaciones, lo primero que teníamos que hacer era preguntar a los policías, oye, ¿y tú confías en la ciudadanía? Que eso nunca lo preguntamos, ¿no? Siempre preguntamos si la ciudadanía confía en la policía, nunca preguntamos la experiencia del policía. Oye, ¿confías en la ciudadanía? Por supuesto que no. ¿Por? No, pues porque la ciudadanía me trata de corromper, siempre se quieren salir con la suya, dicen mentiras todo el tiempo, quieren que la ley aplique a los de allá, pero no acá, en fin, ¿no? Entonces empezábamos siempre la conversación en la experiencia policial de la relación de confianza entre la policía y la ciudadanía, en donde ellos tienen muchísimos agravios y se sienten victimizados y se sienten no comprendidos. Y gracias a esa apertura de la discusión, después de que se desahogaran un buen rato y que se construyera confianza entre el grupo, podíamos empezar a decir, ok, ¿y por qué crees que la ciudadanía tiene esta como que percepción tan negativa de la policía?
Bueno, pues es que también es cierto que históricamente muchas veces hemos hecho las cosas mal, ¿no? Pero no podíamos empezar la conversación ahí, teníamos que dejar que primero ellos hablaran de su experiencia y que se abrieran a después decir, bueno, pues sí, ciertamente también nosotros hemos colaborado a esta pérdida de confianza entre la ciudadanía y la policía. Y una vez que ya podíamos empezar esa conversación, entonces con facilitación muy ligerita hacíamos preguntas en las que ellos solitos, sin que nosotros dijéramos nada, llegaban a la conclusión de que la construcción de confianza es hiper necesaria y que sin confianza es mucho más difícil ser policía y es mucho más difícil hacer un buen trabajo policial. Entonces, el reto y el principio de facilitación de la capacitación era que ellos solitos tenían que llegar a la conclusión de que la confianza ciudadana es fundamental para la eficacia operativa, que la policía tiene mucha responsabilidad histórica en por qué se ha roto la confianza entre la ciudadanía y la policía, y que los únicos que pueden reconstruirla son los policías, ¿no? Ellos solitos tenían que llegar a esas tres conclusiones. Y una vez que llegaban a esa conclusión ellos, entonces ya les podíamos decir, ¿qué crees? ¿Te importa mucho esto de la construcción de confianza? Pues te tengo una receta que está muy documentada de cómo lograrlo. Si yo hubiera tratado de empezar diciendo, te vengo a enseñar cómo construir confianza con la policía, me hubieran mandado a la goma desde el día 1 porque lo vimos en los experimentos que hicimos al principio, ¿no? O sea, veías cómo empezabas a hablar y veías cómo la mente del policía se iba a imaginar en lo que tenían que comprar en el súper en la tarde, ¿no? Pero cuando empezábamos así, entonces sí que estaban ya, o sea, ya que vieron que ellos tenían esa necesidad, entonces sí les podíamos decir, pues te traigo una receta de cómo lograr eso. Entonces, el segundo gran componente de la investigación ya era en entrar en cuáles son los 4 principios de la justicia procedimental, cómo se construyen, cómo funcionan, enseñarles ejemplos desde su experiencia, enseñarles videos de momentos policiales de la Ciudad de México en los que claramente se construyó confianza versus en los que claramente se destruyó confianza. Y luego había un componente de la capacitación muy divertido además, que era experimental. Entonces les decíamos, a ver, tú ahorita vas a actuar como un borracho necio que está haciendo tarugadas en la calle y tú eres el policía que lo tienes que atender. Y pues obviamente los policías han atendido 300 de estas cosas en las últimas 3 semanas. Entonces se divierten mucho y saben perfecto cómo actuar como un borracho impertinente. Entonces tenían que como que tratar de manejar esa interacción con justicia procedimental y se daban retroalimentación los unos a los otros de que no, pues es que aquí la regaste por esto y por esto y por esto. Entonces practicaban cómo llevar los principios de justicia procedimental a situaciones que comúnmente ellos viven en su día a día. Ese era el segundo gran componente. El tercer gran componente, que era importante también, era hacer una reflexión de que la relación estructural entre cualquier policía del mundo, aunque sea la de Tokio, y su ciudadanía, es una relación complicada. Porque al final de cuentas la policía es una estructura a la cual como ciudadanos le damos el poder de pegarme un balazo, ¿no? En el caso más extremo. Pero como mínimo le doy el poder de limitar mi libertad, de limitarme. Entonces, estructuralmente la relación entre la ciudadanía y la policía es complicada y tenemos que partir de esa idea, de que es una relación necesaria, pero tensa. Entonces teníamos una reflexión profunda de estructuralmente cómo es la relación entre la policía y la ciudadanía. Y por último teníamos una reflexión importante de la relación histórica entre la policía y la ciudadanía, ¿no? De que también hay que aceptar que independientemente de si tú sientes que es justo o no es justo que se te juzgue por tu uniforme, porque tú a lo mejor no has hecho nada malo, pues tienes que estar consciente que tu uniforme trae una historia en el tejido del uniforme, que es una historia que cargamos todos y que tenemos que aceptar y que tenemos que buscar corregir. Entonces había una reflexión de la historia de la relación entre la policía y la ciudadanía. Estos 4 grandes componentes siempre estaban enmarcados en como que 2 grandes pilares que ayudaban a que ellos como que pudieran acomodar mucho de lo que es la justicia procedimental. Un primer gran pilar, y esto lo sabemos porque en entrevistas después y cuando los veíamos 6 meses después y les decíamos es exactamente de qué te acuerdas de la capacitación, lo que más nos decían es el Banco Comunitario de Confianza. ¿Qué es el Banco Comunitario de Confianza? Les dábamos esta analogía que la legitimidad y la confianza ciudadana es como si compartiéramos todos una cuenta de banco comunitario.
en donde cuando el saldo de esa cuenta es la legitimidad y la confianza que tenemos con la ciudadanía. Cuando esa cuenta tiene un buen saldo, todos nos beneficiamos, ¿no? Y les preguntábamos, ¿alguna vez has ido a un sector, te han cambiado de sector y llegaste a un sector en donde los policías anteriores eran buenos y tenían buena relación con la ciudadanía? ¿Cómo se sentía? No, pues delicioso, porque llegaba yo y como que ya había una relación mucho más fluida con la ciudadanía. Y lo opuesto, no, pues es terrible, llegas a un lugar en donde todo el mundo desconfía de ti, donde todo el mundo te está agrediendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando hay un saldo positivo en la cuenta comunitaria, todos nos beneficiamos. Y cuando hay un retiro de la cuenta, todos nos afectamos. Y lo importante de aquí es que cada decisión que tú tomas y cada interacción que tú tienes con cualquier ciudadana allá afuera, ¿estás haciendo un depósito o estás haciendo un retiro? Siempre todos, porque es una cuenta compartida. Y también hay que entender que los depósitos son chiquitos, ¿no? Hiciste las cosas bien, hiciste un depósito chiquito y todos estamos haciendo depósitos chiquitos todo el tiempo. Hiciste una cosa mal, los retiros son grandes, siempre. Son grandes, son rápidos, son contundentes. Entonces, sí hay una asimetría entre el impacto positivo que tiene cuando haces bien tu trabajo versus el impacto negativo que tiene cuando haces algo injusto tú como autoridad. El impacto negativo es brutal, ¿no? Entonces, tenemos una reflexión importante esa de las asimetrías entre lo positivo y lo negativo. Y la otra gran cosa que era como que un gran pilar en el que anclábamos muchos de los ejemplos y todo es esta idea de la ley de oro. La ley de oro, básicamente, como todos la conocen, es actúa como te gustaría que actuaran si tú estuvieras ahí. Encontramos que para la policía era como que difícil utilizar la regla de oro en el sentido general, pero encontramos una articulación de la ley de oro que les funcionaba muy bien y que era como que muy, muy intuitiva para ellos. Les decíamos, obviamente no te voy a pedir que tú pienses cómo te gustaría que te trataran si te estuvieran arrestando, porque no, o sea, como que les hacía cortocircuito esa idea. Pero lo que no les hacía cortocircuito es que les decíamos, a ver, tú tienes un primo que si no lo han arrestado están a 5 minutos de que lo arresten. ¿A poco no? Y todos decían sí. Y luego decían sí y ya sabían cuál, ¿no? Entonces, ok, y tú piensa en un primo que quieres y que respetas y que quieres cuidarlo y que sabes que está en la rayita. ¿Cómo te gustaría que cuando arresten a ese primo, porque ya sabes que lo van a arrestar, cómo te gustaría que lo tratara un colega tuyo? Porque cuando tú estés arrestando a un chavo, va a ser primo de alguien, a lo mejor de uno de tus colegas. Esa articulación del principio de oro, a ellos les hizo muchísimo sentido y resonaba muchísimo con ellos, ¿no? De la regla de oro, de cómo no funcionaba el cómo te gustaría que te trataran a ti, pero sí funcionaba el cómo te gustaría que traten a un familiar tuyo cuando otro policía esté interactuando con ellos. Entonces, bueno, esto es como que toda la estructura de capacitación y cómo se los enseñamos, y entonces eran 3 días, etcétera, ¿no? Y luego, la parte de investigación es que dijimos, bueno, si esta cosa está funcionando, para que podamos decir que esto funcionó, tenemos que lograr 3 cosas. Tenemos que lograr que lo entiendan, o sea, que saliendo de la capacitación hayan entendido los conceptos y se acuerden, ¿no? Pero eso no es suficiente, porque tú puedes entender algo y decir, híjole, esto la verdad es un rollo chino que la verdad no creo en él. Entonces, si lo entendiste, pero no lo internalizas, no sirvió de nada. Entonces, la segunda cosa que tenemos que lograr después de que lo entiendan es que lo tienen que internalizar, o sea, lo tienen que aceptar y tienen que cambiar su identidad de qué significa ser un policía. Y luego la tercera cosa que tenemos que lograr es que tienen que cambiar su comportamiento, porque uno se puede imaginar un montón de escenarios a través de los cuales alguien puede entender algo, incluso lo puede creer y lo puede internalizar, pero al final no cambia su comportamiento. Entonces necesitamos lograr las 3 cosas. Y lo que les voy a platicar un poquito ahorita, en lo que me queda de tiempo, es las distintas formas en las que medimos si entendieron, si lo internalizaron y si cambiaron su comportamiento o no. Todo lo que les voy a poner ahorita es, o sea, todos los resultados que les voy a enseñar están calculados en la típica forma en la que calculamos efectos experimentales cuando hacemos un experimento de este tipo, que es que en el punto 0, que es el que está acá, en el tiempo 0, que es el que está acá, sabemos, porque ya les enseñé las tablas, que nuestro grupo de tratamiento y nuestro grupo de control son igualitos. Y luego vamos a hacerles la capacitación aquí en el tiempo 0 y en el tiempo 1, que es en promedio 3 meses después,
vamos a volver a visitar a nuestro grupo de tratamiento y nuestro grupo de control y los vamos a volver a comparar. Sabemos que en el tiempo 0 eran igualitos. Si en el tiempo 1 hay diferencias entre el tratamiento y el control, como sabíamos en el tiempo 0 que eran igualitos, pues estas diferencias solo se explican porque capacitamos unos y no capacitamos a otros. Entonces, todos los resultados que les voy a enseñar es en digamos, metodología de evaluación que es diferencias en diferencias, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿entendieron o no? O sea, ¿entendieron o no los conceptos? Entonces, básicamente, me voy a brincar las tablas de regresiones, pero les voy a enseñar como que las gráficas. En cuanto a los 4 principios de justicia procedimental y el agregado de los 4 principios, encontramos que hay efectos muy claros y bastante grandes en los conceptos de justicia procedimental. Los cuestionarios que les hacíamos no crean que eran cuestionarios fáciles, o sea, no eran cuestionarios de la justicia procedimental importa, sí o no, y decían que sí, no, no era así. Los cuestionarios son cuestionarios un poco más de comportamiento, entonces ponemos escenarios, entonces decimos, a ver, en el escenario, hay una señora que se pasó el alto, ¿cuál es la forma correcta de atender esto? Y hay distintas respuestas que se reflejan o se mapean a los principios de justicia procedimental. En esas preguntas que son más de comportamiento encontramos que los policías capacitados son mucho, cambiaron mucho su forma de entender acerca de la importancia de la justicia procedimental en comparación con los de control. Para darles una idea del tamaño del efecto, lo que encontramos es que el tamaño del efecto es equivalente a que un policía que en el punto 0 era de el cuartil peor de policías en su entendimiento de justicia procedimental, a través de la capacitación se vuelve promedio. ¿Es mucho o es poquito? Pues yo creo que es bastante, ¿no? O sea que, bueno, se apagó esta cosa, pero yo sigo hablando o no sé si se quedó sin pila. Bueno, no, entonces no es del micrófono, ¿sí? No, ¿verdad? ¿Tú me oyes en las orejas o no? ¿Ya? ¿Estuvo? Bueno, ay, híjole. Perdón. Entonces, no, o sea, transformar a un policía de ser del cuartil peor a ser un policía promedio, pues como primer paso es un efecto importante, ¿no? O sea, hay pocas intervenciones que demuestran este tamaño de efecto. Entonces, en los 4 principios de justicia procedimental encontramos este efecto y además encontramos 2 efectos que nos parecieron bien interesantes. A través de la capacitación, los policías mejoraron sustantivamente su identificación con la profesión de ser policía, o sea, se sintieron más contentos de ser policías después de que los capacitamos y además incrementaron sustantivamente su confianza en la ciudadanía. O sea, ven que había una serie de preguntas de ¿tú confías en la ciudadanía? Después de la capacitación, los policías incrementaron su confianza y su predisposición hacia la ciudadanía. Entonces, que eran 2 efectos que no se buscaban en la capacitación, pero que fueron efectos interesantes. Entonces, eso es en cuanto a, o sea, lo que tenían en el chip cerebral, ¿no? Luego dijimos, bueno, ¿cómo medimos si lo internalizaron o no? Entonces, ahí hicimos 800 pilotos de distintas metodologías y con la que terminamos aterrizando, que fue una metodología muy bonita, es una metodología de fotoreportaje. Lo que hacíamos es que les dábamos a los policías cámaras y les decíamos, en los siguientes 10 días, mientras estás allá afuera, toma fotos de lo que significa para ti ser policía. Es lo único que les preguntábamos. Entonces, toma fotos de lo que significa para ti ser policía en relación a la ciudadanía, en relación a tus colegas y en relación a tus superiores. Y me las traes. Y se lo dijimos tanto a los de tratamiento como a los de control. Entonces, 10 días después, nos sentamos en total con, ¿cuántos fueron? Con como casi 400 policías, mitad tratamiento y mitad control, en donde lo que hacíamos, cuando regresaban con las fotos, estos son ejemplos de fotos, les decíamos, a ver, pues ahí están tus fotos, dime qué estoy viendo. Muchas veces lo que me explicaban que estaba viendo no era lo que yo pensaba que yo hubiera visto. Me decían, no, aquí lo que estás viendo es, por ejemplo, esta primer foto en la entrada de una escuela, es una foto muy bonita porque el policía dice, mi cosa favorita es cuando me mandan a cuidar escuelas, la entrada de la escuela, porque los niños no han aprendido a odiarme. Y el niño que me viene, y eran las fotos muy bonitas porque salían los niños brincando atrás, como si sabía que los niños querían salir en la foto con el policía, ¿no? Entonces decían,
yo quiero ser el policía que este niño ve en sus ojos. Eso es literalmente lo que dijo el policía que trajo esas fotos, ¿no? Fotos muy bonitas, de verdad es un ejercicio muy, muy bonito. Ya no les cuento las demás porque esas son más tristes y vamos a llorar, pero entonces el ejercicio era, bueno, explícame lo que estoy viendo, explícame cómo esto me describe lo que significa para ti ser policía. Y hicimos entrevistas de 1:30 con todos los policías y luego de esas entrevistas las codificamos y después los que codificaron esas entrevistas estaban ciegos, o sea, no sabían si estaban codificando una entrevista de un policía capacitado o no, nada más sabían que era una entrevista de un policía. Codificaron las entrevistas y ya después comparábamos las entrevistas de los capacitados con los que no. Y lo que encontramos es que sistemáticamente los policías describían lo que significa para ellos ser policía diferente si habían pasado por la capacitación que si no. De una forma que se las resumo, o sea, me voy a brincar los resultados, si quieren después, son un montón, si quieren después regresamos a los resultados con detalle, pero el resumen es que encontramos que en general hay dos grandes identidades, en resumen, ¿no? Hay dos grandes identidades que puede tener un policía en general. Una típica identidad policial es: yo soy un enforcer. Mi chamba es perseguir malos y hacer que se cumpla la ley, ¿no? Yo soy o sea, no sé cómo traduciríamos enforcer. Sí, yo soy un ejecutor de la ley, ¿no? No, porque la segunda identidad es: yo soy un guardián. La primera es: yo soy un ejecutor de la ley, yo persigo malos y los agarro. La segunda identidad es: yo soy un protector. Yo soy un protector de la ciudadanía, en donde parte de esa protección es a veces cuidarlos de los malos, pero mi principal trabajo es que los que protejo, que son los buenos, se sientan protegidos por mí. Fíjense qué interesante, porque en la identidad del ejecutor, ¿quién es tu principal objeto digamos, del que te preocupas? El criminal. Tú existes para los criminales y contra los criminales. En la identidad del protector, ¿quién es tu principal objeto? La ciudadanía. Tú existes para la ciudadanía y para proteger a las ciudadanías, a veces de los criminales, pero de muchas otras cosas. Entonces son dos formas bien distintas de entender el trabajo policial. En la primera, la confianza ciudadana no importa tanto, porque mi chamba es agarrar malos y a veces la ciudadanía, de hecho, se interpone o me dificulta mi trabajo. En la segunda identidad, la ciudadanía es mi trabajo, ¿no? Tener una buena relación con la ciudadanía es mi trabajo. Y encontramos que a través de la capacitación cambiamos la identidad de muchos policías de ser ejecutores a ser protectores. Y por último, la tercera gran pregunta, hay muchos, si quieren regresar a detalles de los resultados de identidad, con mucho gusto regresamos. Pero ya quiero acabar el resumen para abrir a preguntas y respuestas. Y luego la tercera gran pregunta era, bueno, ¿y cambiamos su comportamiento o no? Entonces, para medir esto, imagínense la logística que fue esto, pero bueno, para medir esto dijimos, ok, un policía va a recibir una llamada de servicio, va a llegar y no va a saber que está interactuando con dos actores profesionales que están actuando un script estandarizado. Entonces el policía llega a una situación que ya está preescrita, digamos, predeterminada, y el policía tiene que atenderla, pero no sabe que es la misma situación que le están presentando 600 veces a 600 policías, que son dos actores profesionales. Entonces hicimos como 600 de estas, en donde lo que hicimos es que grabamos el video y el audio de las interacciones de los policías con estas situaciones, y después otra vez codificadores que no sabían de qué iba todo esto, codificaban cómo los policías manejaron las situaciones. Y en cada interacción tenemos 3 mediciones. En cada interacción hay 2 ciudadanas. Hay una ciudadana que es una señora conservadora, que es la que se supone que llamó a la policía. Hay una acusada o acusado, que en un caso es un chavo que se ve como de minoría, ¿no? Y que la acusación es que está tomando fotos a los coches, entonces seguro se quiere robar coches. En la segunda interacción, la acusada es una mujer trans y que
perdón por el lenguaje que voy a usar, pero literalmente es lo que decía, la señora decía, este pinche maricón está aquí dando vueltas en mi calle y yo no quiero que mis hijos vean eso y se está exponiendo indecentemente, ¿no? Entonces esas eran las dos situaciones que las sacamos de típicas cosas que tienen que ver los policías todo el tiempo. Entonces el policía llegaba y otra vez tenemos 3 mediciones para cada una de las interacciones. Tenemos lo que los codificadores después vieron y codificaron, pero además como los actores no sabían de qué iba nada, ellos nada más sabían que tenían que actuar, no sabían que era un proyecto de investigación, no sabían que habíamos entrenado policías, no sabían nada. La experiencia del actor de cómo lo trató el policía es una experiencia válida, porque pues, aunque estaban actuando, pues al final de cuentas tienes una experiencia de si el policía te trató bien o no, y si tú sentiste que el policía se merece tu confianza o no. Entonces, para cada interacción tenemos las percepciones de la acusadora, de él o la acusada, y del codificador. Y para no hacerles el cuento largo, lo que encontramos es que efectivamente los policías que capacitamos sistemáticamente manejaron mejor las interacciones con base en los principios de justicia procedimental que los policías que no capacitamos. Y el efecto es de la misma magnitud, de una magnitud muy, muy similar a los efectos que les enseñé en cuanto al conocimiento. Y además después enseñamos que en la medida en la que la capacitación cambió tu conocimiento, eso predice bastante bien si cambió tu comportamiento o no. Entonces sí, o sea, como que la capacitación sí viaja como uno quisiera que viajara, ¿no? La última cosa que voy a decir es que en el tema de comportamiento vimos impactos en comportamientos positivos, ¿no? Daban más voz, eran más neutrales, eran más respetuosos, explicaban más, pero sobre todo vimos un impacto en mucho menos comportamientos negativos. Eso es súper importante, ¿no? Por el tema de los depósitos y los retiros. En los capacitados vimos muchos menos comportamientos negativos. ¿Cuál es un comportamiento negativo? Interrumpir a un ciudadano, negarla, como que discriminar uno en contra del otro, ¿no? No mostrar neutralidad, no mostrar respeto. Por ejemplo, estas interacciones, una de las cosas que nos parecían interesantes es que, por ejemplo, imagínense la interacción con la mujer trans. Es imposible que entres en esta interacción y no te pongas del lado de uno de los dos, porque o estás a favor de los derechos trans o estás en contra de los derechos trans, no hay de otra, ¿no? A fuerza tienes que tener una posición tú individual moral de con quién estás de acuerdo. Pero eso no significa que vas a actuar con base en ese sesgo que tú tienes, ya sea positivo o negativo hacia las mujeres trans. Por ejemplo, de toda la investigación, mi cita favorita de un policía en una de estas es que hacen la interacción, ¿no? Están hablando a la mujer trans, en un momento el policía separa a la mujer, una de las cosas que les enseñamos es sepáralos para que puedas darle voz separado a los dos ciudadanos, ¿no? En cualquier interacción, sepáralos para que puedas hablar con los dos y puedas escucharlos a los dos y los ciudadanos no se estén interrumpiendo entre sí. Entonces el policía separa a la mujer trans de la mujer que los acusa y a la mujer trans el policía literalmente le dice, mire, yo tampoco la entiendo. Yo no, o sea, a mí también se me hace raro eso. Y le dice literalmente, tenemos ahí el quote, le dice, habemos muchos que somos homofóbicos. Y él dice, habemos muchos, ¿no? No dice hay muchos, dice, habemos muchos que somos homofóbicos. Pero ¿sabe qué? Así como nos cuesta trabajo, ella tiene el mismo derecho que usted de estar aquí. Y mi trabajo es proteger que ella puede estar aquí y que si ella quiere que le digamos que es ella y que se llama mujer y que se llama María, mi trabajo es proteger su derecho igual que protege el de usted. Yo leí eso, dije, la sacamos del parque con este policía, ¿no? Este policía de veras que cambió fundamentalmente su entendimiento de cómo se hace su trabajo. Entonces, bueno, estos son los resultados que les quería platicar. Lo último que les cuento de hacia dónde se ha llevado después de que mostramos estos resultados, la Policía de la Ciudad de México vio estos resultados, confió en ellos, decidió que necesitamos integrar la justicia procedimental como parte de la capacitación básica de los policías en la academia, por ejemplo. Hemos dado seguimiento a otras capacitaciones y si ustedes han oído hablar de alto al fuego, que es una de las principales intervenciones para bajar la violencia en Ciudad de México, alto al fuego como metodología para que la policía intervenga en espirales de violencia entre pandillas, está totalmente construida con base en los principios de justicia procedimental y es una de las cosas que han hecho que sea eficaz. Que cuando entran a las comunidades a tratar de hacer asociación con las comunidades para bajar la violencia, cuando la policía entra con justicia procedimental, es un cambio fundamental en cómo la ciudadanía experimenta eso y su disposición a asociarse con la policía en bajar la violencia en la comunidad.
como ejemplos de, una vez que demostramos esto, qué otras cosas o qué expansiones hemos tenido con la Ciudad de México con base en este trabajo y en estos resultados. Entonces, bueno, voy a parar aquí para que fueron como un poquito más de 40 minutos, pero para que me platiquen de qué desacuerdos, preguntas, preocupaciones les genera todo esto que platicamos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que creo que fue muy fascinante escuchar como toda esta experiencia y sobre todo ver un proyecto específico, ¿no?, que implementa la justicia procedimental y que nos demuestra por medio de evidencia que es posible transformar a las personas y a las instituciones positivamente. Y además, o sea, creo que porque quienes estamos involucrados en el tema sabemos recurrentemente uno de los cuestionamientos que se le hace a la teoría de justicia procedimental es: eso es algo que se ha estudiado en Estados Unidos, es algo que se ha estudiado en Europa, en otros contextos, con otras instituciones, con otras legitimidades, con otros problemas, y entonces el hecho de que tengan este proyecto en la Ciudad de México con nuestras complejidades creo que es súper útil, no solo para la policía, sino para todo el sistema de justicia. Entonces, primero, pues felicitarte por ese trabajo, felicitar a todo el equipo. Y bueno, una de las preguntas que nos llegaba por el chat, creo que la contestaste al final, me parece que es alguien que seguramente estuvo involucrada con el proyecto Nidia Soledad, que nos preguntaba qué pasó con él después, ¿no? Pero si quieres, primero abrimos una ronda de preguntas con el público que nos acompaña aquí. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta específica que hacerle a Rodrigo, nada más levantamos la mano. Bueno, aquí hay una primero. Muchísimas gracias, Rodrigo, por compartir con nosotros esta experiencia, y de verdad también muchísimas felicidades. Ha sido, nunca me hubiera imaginado que habían hecho este proyecto y que había sido tan exitoso, así que muchas felicidades. Yo tengo algunas preguntas, sobre todo en relación con lo último que comentaste, ¿no? Porque está demostrado, no solo en México, los policías y las policías también son personas que actúan bajo sus prejuicios, bajo sus estereotipos. No sé, en Estados Unidos es muy claro cómo han abusado, por ejemplo, de las personas afroamericanas, y bueno, y hay otros casos en donde pues puedes o no actuar con tus prejuicios y estereotipos. Entonces, ¿cómo capacitas a un funcionario, sea policía, o a una funcionaria o no, para que actúe justo de manera imparcial? O sea, ¿qué es exactamente en la capacitación lo que hicieron para llegar a ese objetivo, ¿no? De que una persona no confunda sus razones privadas con razones públicas, que creo que esto es algo que ocurre no solamente con policías, ¿no?, sino con funcionarios y funcionarias públicas en general. Otra cosa, quería preguntarte el tema, aquí en México se asocia mucho con que tenemos malas policías porque los sueldos son muy bajos. No sé si estudiaron esa variable y qué fue lo que, cuál es el resultado del estudio de esa variable, y también lo del respeto a la autoridad, porque me da también mucho la impresión, o sea, si esto puede generar, o cómo lo midieron, más respeto de las personas hacia la autoridad. Es decir, o sea, ver un policía puede generarte seguridad o generarte incluso miedo, ¿no? Entonces, si esto también es una variable que tomaron en cuenta, cuáles fueron los resultados en relación con el respeto que actuar de esta manera, o sea, el respeto hacia la autoridad, si fue uno de los resultados de si se generó unos resultados de esta capacitación. Y por último, una pregunta que a lo mejor es una tontería, pero no sé, cuando me dieron el tema de la legitimidad y de cómo la policía de la Ciudad de México estaba valorada y que tenían una valoración muy baja a pesar de ser una buena policía, tomaron en cuenta pues que estamos en el Estado de México, quiero decir, eso influye en la percepción de la policía de la Ciudad de México, que es distinta de la policía del Estado de México, ¿o no? Eso nada más, muchas gracias. Bueno, si quieres tomamos otra más y hacemos dos preguntas. Bueno, aquí hay una y después… Sí, bueno, si quieren, vi primero esa mano ahí entonces.
Estoy tratando Me causa duda porque en México tenemos ultraviolencia en diversos estados, entonces quería saber cómo funcionaría la capacitación cuando se trata de estados que tienen la presencia de mucho narcotráfico, ya que la conducta de los policías aquí pues también su vida está en riesgo para tratar esas cuestiones. reaccionamos a estas y después abrimos otra ronda. Bueno, voy un poco en orden y combinando un par de las preguntas que hiciste, Ale, porque están muy relacionadas. Este tema de las razones privadas versus públicas, los prejuicios y los estereotipos, en las capacitaciones tenemos todo un módulo que es de estereotipos y de sesgos. Y en donde nada más decimos, todos tenemos sesgos, todos. Y dentro de los sesgos que tenemos un montón de sesgos que son explícitos y claros y que estamos conscientes, y tenemos un montón de sesgos que no tenemos claros, que son implícitos y que no estamos conscientes. Entonces, les hacíamos ejercicios, por ejemplo, que les decíamos, ok, les voy a decir algo, les voy a decir una frase y ustedes la terminan, pero no piensen, nada más terminen el enunciado así, ¿ok? La gente de Coatepec es, y pues ahí contestaban así, ¿no? No les voy a decir, contestaban muchas cosas, pero o la gente de Polanco es, y contestaban sus cosas, ¿no? Entonces, ok, esa reacción que tienes es un sesgo implícito, probablemente basado en experiencias vividas de todos ustedes, pero que es lo que traes. Cuando tú estás patrullando Polanco, tú traes ya un sesgo de que la gente de Polanco es, pero eso no predice quién es la persona con la que tú vas a estar interactuando en tu siguiente interacción. O sea, entonces tienes que estar consciente que tú, a lo mejor no estás consciente de cuál es tu sesgo, pero tienes que estar consciente que vas a tener un sesgo que tienes que estar vacunando constantemente. Y aquí es en donde la regla de oro ayudaba un montón, ¿no? De acuérdate de pensar cómo me gustaría que trataran a mi familiar si mi familiar fuera quien estuviera en esa interacción. Eso ayudó muchísimo al tema de los sesgos privados versus públicos. También ayudó mucho que cuando hablábamos de las primeras láminas, cuando ya empezábamos a hablar de las herramientas de justicia procedimental, les decíamos, el principal objetivo de todo esto es que ustedes regresen a su casa sanos y salvos. Es lo principal que nos importa. Y contentos, ¿no? Y sintiéndose orgullosos de su trabajo. Sanos y salvos y contentos con su trabajo. Pues resulta que cuando usas justicia procedimental, y eso se empieza a conectar con tu pregunta, aunque parezca que no es cierto, pero sí es, de hecho, reduces la probabilidad de que las situaciones escalen, reduces la probabilidad de que pase algo peligroso, reduces la probabilidad de que tengas problemas, porque la justicia procedimental, además de muchas otras cosas, baja la temperatura de las interacciones y evita que las situaciones escalen. Entonces, hubo muchísimo esfuerzo porque ellos entendieran que no solo es que los principios de justicia procedimental son teóricamente buenos para la relación de la policía con la ciudadanía, sino que eran herramientas que les iban a ayudar a hacer mejor en su trabajo y a estar más seguros y evitar problemas. Y ahorita voy a regresar un poquito a esto en relación a tu pregunta de la relación a la autoridad. Pero esto como que sí explícitamente lo hablábamos mucho de nunca les dijimos los valores que debes de tener son estos o los prejuicios malos que puedes tener son estos. Nunca dimos un juicio de valor, nada más hablamos de que tenemos prejuicios. Independientemente de tus prejuicios, lo que tú quieres es que tener interacciones con la ciudadanía que te ayuden a hacer mejor tu trabajo. Y interactúes con quien interactúes, sea con el pandillero que estás arrestando o sea con la señora que se pasó el alto. Si tú llevas esas interacciones con justicia procedimental, te va a ir mejor siempre. Desde la interacción más violenta hasta la interacción más como nimia, ¿no? Y por eso practicábamos tanto con ellos y contábamos tantas historias vividas de ejemplos de justicia procedimental en situaciones incluso violentas versus, y tenemos videos, por ejemplo, de situaciones en las que está escalando peleas, de esas peleas que todo el barrio sale a pelearse con la policía. Y en la capacitación tenemos varios videos en donde se ven momentos muy claros de un policía que se metió y que intervino y separó gente y claramente usó justicia procedimental y toda la pelea se desactiva. Y tenemos otros videos de que empieza la bronca así y un policía se brinca y hace una tontería y como que echaron dinamita, ¿no? O sea, se activa
toda la pelea otra vez, ¿no? Entonces, como que trabajamos mucho con ellos de que entiendan que independientemente de la interacción que estés haciendo, usar los principios de justicia procedimental antes, durante y después de la interacción te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo y a que estés más seguro y todo esto. Es bien interesante, creo que ya no estamos proyectando, pero uno de los resultados que salieron bien claros en la metodología de fotoreportaje, y esto va con tu pregunta de respeto a la autoridad, en las capacitaciones, durante las capacitaciones y las pláticas con ellos, y después en las interacciones y en los fotoreportajes, el punto de partida de los policías antes de la capacitación era: si una ciudadana, un ciudadano se pasa de lanza conmigo, no se merece mi respeto, porque le está faltando el respeto a la autoridad, y yo soy la autoridad. Y entonces, cuando tú le faltas de respeto a la autoridad, tú pierdes, de cierta forma, tu derecho a que la autoridad te respete. Eso es una visión generalizada de las policías en donde estés, muy problemática, por cierto, pero entendible y muy común. Una de las cosas que hicimos en la capacitación activamente y que salió reflejada después en las interacciones y en los fotoreportajes es esta reflexión de qué significa ser un profesional, un policía profesional. Pues resulta que ser un profesional implica, o sea, les decimos en las capacitaciones, por ejemplo, a ver, ¿cuándo tú ves algo que dices, no manches, esta persona es un profesional, ¿no? No es cuando están manejando una situación sencilla y que lo hacen razonablemente bien. Cuando tú dices esta persona es una profesional, es porque había una situación complejísima en donde dices, yo no hubiera hecho eso bien. Y sin embargo, esta persona mantuvo su integridad y sus valores y no reaccionó, sino se mantuvo fría y manejó las cosas con profesionalismo. Entonces le decimos, ser profesional de la policía implica que tus valores, tu comportamiento, tu integridad como policía no depende de si la ciudadana de enfrente se está portando bien o mal. De hecho, mientras más mantengas tu integridad y tu frialdad y tus valores ante malos comportamientos de la ciudadanía, más estás mostrando tu profesionalismo. Y eso salió, te digo, en las interacciones y en los fotoreportajes, en donde los policías de control era muchísimo más probable que dijeran, esta persona me faltó al respeto, yo no tengo por qué tratarla bien. Versus los policías de tratamiento que decían, esta persona se está comportando como un niño, y usaban ese lenguaje. O sea, cuando un niño le está faltando respeto a la autoridad, no lo vas a tratar, ¿no? O sea, tú eres el adulto, tú tienes que ser el adulto en esta interacción. Y entonces tienes que mostrarles igual, tratarlos igual, con el mismo respeto, neutralidad, voz, etcétera, que si se estuvieran comportando bien, ¿no? Porque tú eres al final de cuentas el profesional en esta interacción. Entonces, sí, esta parte de respeto a la autoridad era una parte bien importante de la capacitación y sí funcionó, o sea, en general, ¿no? No te voy a decir que todos se transformaron 100%, pero sí vimos un avance en la trayectoria correcta de entender el respeto a la autoridad, número uno, como algo que te ganas, pero número dos, como algo que pues, si no lo tiene la otra persona, eso no significa que la autoridad se va a comportar de una forma no digna de respeto, ¿no? Tu pregunta de los sueldos, lo contesto muy rápido. Sí, en este proyecto no es algo que medimos, pero sí en todos los demás proyectos que hemos hecho era una variable bien importante. Y lo que encontramos en general es, porque es de las principales hipótesis de la gente, es que es esto que dices, ¿no? de los sueldos, ¿no? Lo que encontramos es que, y analizamos cientos de policías del país, es que hay un piso mínimo debajo del cual, si tú le pagas menos que eso a los policías, no hay manera, o sea, no hay manera. Pero ese piso mínimo está más abajo de lo que uno piensa que está. O sea, el piso mínimo de un sueldo que los policías consideran un buen sueldo digno, con el cual ya estoy bien, no es tan alto, ¿eh? O sea, les tienes que pagar un sueldo digno, pero por encima de ese piso mínimo, lo que más les importa a los policías y lo que más importa para que los policías tengan buen arraigo con la profesión, ya no es el sueldo, son otras cosas como
si la institución los cuida, si la institución los respeta, si la institución les da una identidad profesional que ellos se sientan orgullosos de ella. Ese tipo de cosas se vuelven muchísimo más importantes, pero por órdenes de magnitud, ¿eh? Y muchas de esas cosas son cosas sencillas, son cosas relativamente sencillas que si les das esa dignidad mínima y ese reconocimiento mínimo y ese cuidarlos institucionalmente mínimo, el policía te responde mucho más que si le hubieras doblado el sueldo por encima de un piso mínimo, ¿no? Y también tenemos varios ejemplos en el país de la situación contraria, en donde sí ha habido el experimento de policías en el país donde dicen, no, nosotros vamos a ser la policía que mejor paga en todo el país y vamos a reclutar policías ofreciéndoles más que todos. Y han creado fuerzas de mercenarios. Esa es una forma de reclutar mercenarios, ¿no? Te voy a pagar más que todos para que vengas a hacer lo que yo te digo. Eso es literalmente contratar mercenarios. Entonces, no queremos irnos por esa resbaladilla de que lo que más importa es el dinero, porque no queremos que los policías sean guiados nada más por el dinero. Si yo no quiero que mis policías se rijan por el dinero, yo no debo tener un proceso de reclutamiento en donde lo que señalo es que lo más importante es el dinero. Por supuesto que el dinero es importante, es un factor importante y tiene que ser digno, pero no es el más importante. De hecho, hay otras cosas que son muchísimo más importantes, porque además yo no quiero que tú como policía te guíes por el dinero. Es muy problemático si yo te mando la señal de que quiero que te guíes por el dinero. El tema de la ultraviolencia y el narcotráfico, híjole, es complicadísimo, ¿no? Porque hay muchas dinámicas que se empalman unas con otras. Siento que tu pregunta era un poco de, ¿hay un empalme entre la justicia procedimental y la ultraviolencia o no? O sea, ¿existe posibilidad de justicia procedimental cuando los policías están bajo el asedio de la ultraviolencia? Y yo te diría que el ejemplo de Alto al Fuego en Ciudad de México es un ejemplo que te demuestra que no solo hay un empalme, sino que es absolutamente necesario que la autoridad empiece con justicia procedimental. ¿Por qué? Incluso en las zonas más violentas del país, el porcentaje de la ciudadanía que generan la violencia es chiquititito. En las zonas más violentas de la Ciudad de México es menos de el 0.1% de la ciudadanía que está generando toda la violencia. El otro 99.9% de la ciudadanía son víctimas de la violencia, pero pues están de distintas maneras relacionadas con la violencia. La única forma que tienes de pacificar una zona que está contaminada de violencia es en alianza con la ciudadanía y con las víctimas de esa violencia, que muchas veces las víctimas también son victimarios, porque estás en ciclos eternos de victimización. Tú no puedes trabajar con una comunidad azotada por la violencia si decides que las víctimas, por el simple hecho de haber estado involucradas en la violencia, ya no se merecen la dignidad de un ciudadano. No puedes. Entonces, si queremos intervenir en las dinámicas de violencia, que son al final de cuentas ciclos eternos de victimización, tienes que tratarlos a todos con la justicia procedimental de que todos son ciudadanos dignos de respeto. Y es a través de esas alianzas con la ciudadanía, incluso con gentes que están vinculadas con la violencia, que empiezas a tener la capacidad de, primero que nada, genuinamente entender qué es lo que está pasando aquí. El nivel de inteligencia que necesitas recabar para entender, a ver, exactamente quién aquí es el que está genuinamente generando la violencia. Hoy las autoridades están ciegas porque no sabemos qué es lo que está pasando genuinamente. Cuando empiezas a acercarte genuinamente a la ciudadanía y empiezas a trabajar junto con ellos para pacificar, empiezas a recibir la inteligencia que necesitas para entender exactamente quién es el que está generando la violencia aquí. Entonces ya sé en quién me tengo que enfocar, ahora sí. Entonces yo te diría que no solo hay empalme entre la justicia procedimental y la hiperviolencia, sino que no tenemos forma de pacificar el país si no es que nos tomamos la justicia procedimental muy en serio. Empezando con todas las víctimas de violencia, muchos de los cuales también son victimarios. Y pues cuando sean victimarios te voy a tratar con la ley, con justicia procedimental, pero con la ley. Pero si eres víctima te voy a tratar con la misma dignidad que cualquier otra víctima, porque ahorita eres una víctima y
Y desde el punto de vista de la ley, eres solamente una víctima que se merece el cobijo de la ley. Y el Estado no te protegió. Y en tu caso, el Estado falló porque no te protegí y hoy eres una víctima de violencia y te tengo que tratar así, ¿ves? Entonces, cuando empiezas a tratar, y eso lo vimos aquí en Ciudad de México, cuando empiezas a tratar, por ejemplo, a las víctimas, los cachas en el momento en el que fueron víctimas y los tratas en ese momento solo como víctimas, su imagen y su relación con la autoridad cambia desde ese momento, los de ellos y los de toda su familia, que eso es bien importante, porque es esa familia y esos amigos y esos vínculos los que después están dispuestos a trabajar contigo, a entender y a generar la inteligencia que te ayuda a entender genuinamente qué es lo que está pasando aquí y en quién nos tenemos que enfocar. No sé si fue una respuesta más larga de lo que esperabas, pero por ahí va, cuando menos nuestra experiencia y mi convicción de cómo se relaciona la necesidad de justicia procedimental con la pacificación de las zonas hiperviolentas. Muchas gracias. Tenemos más manos levantadas, tenemos muchas manos levantadas. Bueno, ahí sí. Gracias. Justo hablaba sobre la interacción de un policía con una persona ciudadana, pero pensando esta interacción entre varias personas ciudadanas, por ejemplo, en el marco de las protestas, porque se ha perdido mucha confianza hacia las policías y hacia los policías por cómo reprimen y gasean en las protestas. Entonces, si en la capacitación de la justicia procedimental se implementan o se enseñan estos estándares sobre el uso excesivo de la fuerza en el marco de una protesta. Gracias. Hola, buenos días. Sí. Muchas gracias. Son dos preguntas muy cortas. Una es si a cuánto tiempo es el seguimiento de, sí, como si este proyecto ha funcionado, si solo es una vez que se hace el seguimiento o es un seguimiento constante. Y también mencionaste que a partir de esta capacitación los policías estaban más felices de ser policías, pero quería preguntar si al inicio ustedes hablaron con ellos sobre si ellos entraron a la policía porque querían ser policías. Y ya, gracias. Hola, mucho gusto. Bueno, tiene relación con la primera pregunta un poco. Tiene que ver, entiendo que las policías son instituciones muy estructuradas, muy escalonadas, en donde el jefe o el director de la policía o el director de zona o el director de la Agencia Estatal de Investigación o quien sea, da órdenes directas y si no se acatan, pues el policía corre riesgo de perder su trabajo o de incluso poner su integridad en riesgo. Entonces, por ejemplo, ese factor de tener que seguir una orden que puede contravenir los 4 principios que estaban que al principio explicaste, ¿cómo interactuaba con los policías? Qué buenas preguntas, de verdad muy, muy buenas preguntas. De las protestas, voy a decir algo que va a ser súper controversial. La policía de la Ciudad de México es sorprendentemente buena en el manejo de protestas. Sé que va a ser súper controversial. Literalmente viene gente de Corea y de Japón y de Asia y de muchos lados a aprender de la policía de la Ciudad de México cómo manejar las protestas para que no haya escalamiento, etcétera. Sé que es muy controversial, no soy inocente acerca de lo controversial de lo que estoy diciendo. No sé si saben, pero en la Ciudad de México hay 3,000 protestas al año, en promedio. O sea, dejen que se asiente ese dato que les acabo de dar, ¿no? En promedio hay 3,000 protestas al año. Es muy importante tu pregunta porque ese es uno de los ejemplos que más usamos con los policías, en donde decimos, ¿de qué te sirve que todos los que estamos aquí adentro sepamos que la policía es súper profesional en cómo manejar las protestas? Y la verdad es que de 3,000, ¿tú te enteras de 3,000 casos de problemas de protestas? No, ¿verdad? Hay casi ninguno, es rarísimo que haya problemas en las protestas porque son muy buenos de verdad. ¿De qué te sirve de eso? Con que un policía en una protesta se pase de lanza, eso lo van a filmar en un video, lo van a subir en las redes y ¿sabes cuál va a ser la imagen de toda la ciudadanía? La policía de la Ciudad de México reprime. ¿Quieres que los policías se desplayen así durante media hora de desahogo? Que te cuenten de los videos de las redes sociales y te dicen, ajá, tú ves un video de 2 minutos
en donde se cortó los 28 minutos de antes, en donde ese policía fue súper paciente y la ciudadanía, o sea, la ciudadana o el ciudadano en ese video estaba siendo un imbécil, ¿no? O sea, estaba insultando al policía, le escupió, lo pateó, le gritó, lo jaloneó, le mentó la madre, todo eso no lo ves en el video. Llegó un momento en el que se saturó el policía y reaccionó, y ese es el video que suben, ¿no? Y dices, pues sí, porque ¿sabes qué? Tu trabajo es aguantarte no 28 minutos, es aguantarte todo el tiempo, porque con un momento que bajes la guardia y dejes de actuar como autoridad, eso es suficiente para que todos tengamos un retiro brutal en la cuenta de banco comunitaria, ¿no? Entonces yo lo que te diría es que de veras, o sea, si no me crees, puedes ver la investigación que hay de en realidad la eficacia de la policía de la Ciudad de México en el control de protestas y cómo es rarísimo que haya problemas y que haya represión. Si quieres ver videos hay muchas protestas en las que sí la gente busca provocar a la policía porque buscan que la policía tenga una reacción, porque eso ayuda a otras cosas con la causa, ¿no? Y la policía de la Ciudad de México tiene muy buenas tácticas de cómo aislar a esas personas, cómo separarlas para que no se genere escale, etcétera. Y en general lo hacen muy bien, pero cuando no lo hacen muy bien todos nos enteramos. Y quiero ser muy claro en lo que estoy diciendo, porque sé que ahorita suena como que estoy defendiendo a la policía. Un incidente es inaceptable. Siempre, ¿no? Y en el contexto de lo que estamos hablando ahorita, pues lo que es uno de los ejemplos que usamos con ellos de por qué no puedes tener ni un incidente, porque un incidente es suficiente para perder el buen trabajo. O sea, tú puedes tener 2.999 protestas que las manejaste impecablemente y una mala te neutraliza todo el buen trabajo de los demás, ¿no? Y una es inaceptable, ¿no? Entonces esto ayuda también para ellos para como que, ¿no? El seguimiento en el tiempo, ¿cuánto tiempo? O sea, en un mundo ideal tendríamos los recursos para seguir a los policías para siempre, ¿no? Pero pues imagínense lo costoso que es en tiempo, en dinero, en gente hacer este tipo de seguimientos. Entonces, lo seguimos en un proceso de hasta 6 meses. Sí, hemos estado ahorita, de hecho, hemos buscado recolectar más datos administrativos, ya no hacer el seguimiento así con actores y con todo, porque eso es carísimo y logísticamente casi imposible, pero sí con datos administrativos, por ejemplo, para ver si nuestros policías capacitados tienen menor propensidad a recibir quejas de derechos humanos, otras cosas, ¿no? Entonces ese seguimiento sí se está. Y tú preguntabas si había una vinculación con la motivación. Sí, es una cosa que en todos los proyectos buscamos, es entender la motivación de los policías para ser policías. Yo te diría que en general hay 3 grandes motivaciones y más o menos es a tercios. Hay un porcentaje de los policías que dicen, no, pues es que mi familia somos policías. Mi tío es policía, mi papá es policía, mi abuelo era policía, pues yo soy policía, ¿no? O sea, como que, y mujeres y hombres, ¿eh? Muchas de las mujeres policías dicen, no, pues es que todos somos policías, entonces pues yo soy policía, ¿no? Ese es un porcentaje importante. Un porcentaje importante, como un tercio, dicen, es que yo desde que era niño tenía la sangre azul. O sea, yo siempre quería ser policía en todos los juegos, de todo. Yo estaba obsesionado con la policía y yo no me imagino más que siendo policía. Y sí hay un montón que son así, que tienen vocación desde chiquititos. Y hay un porcentaje, como un tercio, que dicen, no, pues es que iba caminando con un cuate un día y me dijo, oye, pues es que voy a hacer un examen para ver si soy policía. Ah, sí, pues te acompaño. Y fui con él y pues hice el examen también y de repente aprendí que pues ser policía es bastante buena chamba y pues es una chamba que me ha dado un buen… y pues me quedé de policía. Entonces hay un porcentaje que nada más es una chamba a la que entraron, y si quieren entramos en eso, pero te puedes imaginar, depende de las distintas motivaciones que tienes, qué tan maleable o qué tan resiliente es tu identidad profesional, ¿no? O sea, qué tanto te vas a adaptar a lo que vayas viendo y dependiendo de cuál es tu motivación inicial, ¿no? La pregunta de los jefes es algo fundamental, quizás de las cosas más importantes en todo esto. Te voy a dar un dato que te va a reflejar mucho del entendimiento y de de mi entendimiento de por dónde vienen estas cosas. Viste que capacitamos también a los jefes en todos estos sectores, pero por
por diseño y por, digamos que por varianza aleatoria, el 50% de nuestros policías los evaluamos en fotoreportaje y en todo lo demás antes de que capacitaran a sus jefes. Y el 50% de nuestros policías los evaluamos en todos los instrumentos después de que capacitaron a sus jefes. O sea, a todos los jefes los capacitamos, pero unos jefes los capacitamos antes y unos jefes los capacitamos después de que evaluamos a los policías que habíamos capacitado. Los policías cuyos jefes ya habían sido capacitados mostraron un impacto 30% mayor que los policías cuyos jefes no habían sido capacitados. En estos datos que te esconden muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, para mí es completamente inimaginable que los impactos que tuvimos con los individuos policías se puedan mantener en el tiempo si la estructura gerencial de la policía no cambia. Dicho de otra forma, tú no puedes esperar que una figura de autoridad ejerza justicia procedimental hacia afuera si ellos no experimentan justicia procedimental hacia adentro. A lo mejor lo puedes esperar una semana, un mes, un año, pero eventualmente van a decir, pues sabes qué, pues no, o sea, no, la discrepancia es demasiado fuerte. Y entonces, es nuestra gran convicción que si tú no organizas organizaciones policiales con justicia procedimental interna, es imposible, es pedir lo imposible que los policías ejerzan justicia procedimental hacia afuera, ¿no? Que creo que venía por ahí tu pregunta. Bueno, pues todavía tenemos bastantes preguntas. Si te parece bien, hacemos una última ronda. Claro. Tenemos aquí una mano levantada. Bueno, ahorita ya hay otra, ¿verdad? Entonces, y ahí ya una última. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas. La primera está relacionada con varias de las que ya hicieron y tiene que ver con los incentivos también de la policía para actuar de cierta manera dentro de la estructura, dentro de la propia institución. Y si ustedes notaron, quizás en este estudio o en otros que hayan hecho, si hay algunos incentivos perversos, ¿no? Que no sea solamente esta idea de a mí me toca aplicar la ley o me toca proteger a la ciudadanía, sino yo estando aquí, que creo que ya has dado como pistas al respecto, puedo generar más dinero si pido mordidas, puedo ascender si cumplo con lo que me ordenan los jefes, sea o no sea legal, o alguna estructura, digamos, no solo oficial, sino como paralela a la organización institucional de la policía, que guíe mucho más su conducta y que se aparte ya de lo que tendrían que hacer conforme a la ley, ¿no? Alguna vez leí un estudio sobre esto, que no podría citar ahora mismo, pero que señalaba como parte de las problemáticas severas de las policías en México, pues esto, ¿no? Que los incentivos que persiguen no tienen mucho que ver con lo que las leyes indican que deberían perseguir. Y bueno, si encontraron o si ustedes tienen presentes estas cuestiones, ¿cómo podría intentar modificar la policía esas dinámicas? Si habría que, no sé, identificar a los líderes, justo mejorar los sueldos en caso de que eso sea un factor relevante, o qué medidas se podrían tomar para capacitar en esas condiciones a la policía y llevarla hacia la justicia procedimental. Y por otro lado, me quedé con la duda de los fotoreportajes, primero de qué era lo que decían en las otras fotos que ya no vimos, bueno, que ya no nos contaste, y luego sobre qué fotos tomaron los policías que no habían sido capacitados, porque entiendo que las que vimos eran fotos de policías que ya habían sido capacitados, o como aclarar eso, y qué pensaban los policías que todavía no habían sido capacitados sobre su función, sobre sus objetivos, y como qué fotos tomaron y qué pudieron ustedes notar sobre eso. Gracias. Perfecto. Había una más allá y ya una última aquí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué medidas o capacitación se toman respecto de
lo que pasa con los policías, porque lejos de uno sentirse seguro, se siente intimidado, y más siendo mujer. No sé, en lo personal a mí me ha pasado más en el Estado de México que en la Ciudad de México. Gracias. Y una última aquí, por favor. Gracias. Primero, gracias por la exposición, me pareció súper clara. Y tengo dos dudas. La primera es, o sea, ¿qué lecciones se pueden llevar de este estudio de campo para otros? Sobre todo me interesa saber en el diseño de la metodología que se puede apreciar que la diseñaron con mucho cuidado de obtener resultados confiables y que eso no es del todo fácil por costos y también por lo que implica un diseño de metodología. Y me interesaría mucho saber o sea, ustedes como equipo, ¿qué aprendieron sobre las experiencias de las y los policías? O sea, que no sabíamos, por ejemplo, bueno, aquí creo que ya nos has dado algunos datos que por lo menos yo no sabía y que cambian un poquito mi comprensión sobre los cuerpos de policía. Y la segunda pregunta que tengo, me la voy a robar de un jefe que tuve, pero me parece una súper buena pregunta. Él siempre preguntaba, si tuvieras una varita mágica para cambiar 3 cosas en los cuerpos de policía ahora del resto del país, ¿qué 3 cosas podrían parecer elementales para poder impartir la justicia procedimental? Gracias. Perfecto, pues adelante. Qué buenas preguntas, caray. Complicadas todas, pero a ver. O sea, creo que sabes la respuesta. O sea, casi tu pregunta era una respuesta, ¿no? O sea, ¿hay estructuras paralelas de incentivos en las policías? Sí. No en México, en todos lados, ¿no? O sea, si tú vas a la policía de Nueva York, es históricamente famosa por las estructuras paralelas ¿no? de la Hermandad Azul, la policía de Chicago y la policía, ¿no? O sea, es una. ¿Te acuerdas que hace rato hablaba de que la relación entre la ciudadanía y la policía en un sistema democrático es estructuralmente complicada? Entonces es estructuralmente típico que una policía se sienta que necesita tener una hermandad, porque las policías casi todas se sienten incomprendidas por la ciudadanía, porque es una relación complicada. Entonces, 100% hay estructuras paralelas, etc. Pero me preguntabas, ¿cómo se puede dar la vuelta a esto? Que se liga un poco con qué aprendimos. Un montón de cosas, ¿no? Yo te diría que de las cosas más bonitas que pasaron en este proyecto es que los actores, hicimos entrevistas de salidas con los actores y si te interesa ahí tenemos los videos, y ellos diciendo, yo salí de este proyecto sintiendo que no conocía para nada a la policía y ahora siento que respeto y confío muchísimo más en la policía que antes porque no entendía su trabajo, porque no entendía la complejidad de lo que hacen y no entendía que la mayoría de los policías son muy buenos. Entonces eso fue muy bonito verlo, ¿no? Que actores que reclutamos de escuelas de actuación y que tenían 0, ¿no? Salieron diciendo, oye, yo no sabía todo esto y lo aprendí gracias a esas interacciones, que fue un poco un reflejo del aprendizaje de todo nuestro equipo y que se liga a estas otras preguntas. ¿Qué puedes hacer? En mi experiencia visitando cientos de policías del país, interactuando con miles de policías, lo que yo he aprendido es que independientemente de las motivaciones por las cuales te sumas a la policía, casi todos los policías del país quieren poder llegar a su casa y verse al espejo con el uniforme y sentirse orgullosos. Casi todos, de veras. Casi todos los policías quieren hacer un trabajo del que se puedan sentir orgullosos. Y hay una serie de barreras estructurales que operan en contra de que ellos sientan que pueden hacer eso. ¿Y cuál es una de las barreras? Lo que tú estás diciendo, esas estructuras paralelas de incentivos en las policías, claro que existen. ¿Qué es lo que hemos aprendido que funciona para darles la vuelta? Número 1, partir de la premisa que la mayoría de los policías quieren honrar el uniforme de veras, de veritas, ¿no? Pero si piensas en las distintas motivaciones para volverte policía, lo que hemos encontrado y en mi experiencia es que yo te diría que
hay un porcentaje de policías, no te sé decir cuántos, pero es una minoría, que son el superhombre Moldum, o sea, son incorruptibles, son policías de una sola pieza, son policías que de veras son heroicos, y sí los hay un montón, son una minoría. Hay una gran mayoría de policías, gran mayoría, que preferirían hacer las cosas bien, preferirían estar orgullosos del uniforme, preferirían, pero lo que van a hacer es lo que tengan que hacer para sobrevivir en la estructura y para que no me corran y para que, ¿no? Y para ir sobreviviendo y irla llevando. Y van a hacer lo que la estructura les dicte, la inmensa mayoría. Esa inmensa mayoría preferiría hacer las cosas bien, pero si la estructura los lleva en una dirección, pues se van a ir para allá. Y luego hay una pequeña minoría de policías que quieren ser policías porque ven una oportunidad de emprendimiento, de agarrar una estructura de poder que les permita hacer fregaderas. No estoy hablando de México, estoy hablando de cualquier policía. Si piensan en el poder que tiene una policía, pues para alguien emprendedor del poder es súper atractivo si tienes chance de tener una estructura policial en la que puedes controlar para hacer lo que tú quieras, ¿no? Hay un porcentaje de policías que su motivación para ser policías es ese afán emprendedor de armar una estructura de poder que pueda yo usar para beneficiarme y para hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿cuál es el reto estructural? Es cómo estableces estructuras que te permitan identificar a los primeros, proteger a los segundos y eliminar a los terceros o acotar a los terceros. Y lo que vemos en ejemplos de policías del país, ahí sí ya no te estoy hablando de Hong Kong, en México hay varios esfuerzos de varias policías que lo han logrado y le han dado la vuelta, como dignificando la labor policial, trabajando con la mayoría de los policías en que se sientan reconocidos, en que se sientan respaldados, en que se sientan cuidados, para que ellos mismos te ayuden a identificar a esta minoría de policías emprendedores, para que o los acotes o los saques, pero con un proceso de inteligencia y de solidez institucional, en donde institucionalmente los vas marginando. Primero los identificas y luego los vas marginando hasta que o se cuadran o los sacas, ¿no? Y es difícil, es trabajo difícil, pero es mucho menos difícil de lo que uno se imagina porque son muchos menos de los que pensamos. ¿Qué es lo que pasa? Que como esta minoría son muy emprendedores, cuando entran a una estructura que es débil, pues luego encuentran cómo moverse para llegar a una posición en la que ahora controlan una parte de la estructura. Entonces lo que vemos es toda una parte de la estructura que está actuando mal, pero es nada más porque hubo un emprendedor ahí que se movió muy rápido y que tomó posesión de toda una parte porque la estructura era débil. Entonces cuando la estructura empieza a solidificarse con esa idea, de hecho los identificas más rápido de lo que uno cree. Y el proceso de esa parte en particular, de retomar el control de la institución, es difícil, pero es menos difícil de lo que uno se imagina, porque son menos de los que uno cree, ¿no? Entonces creo que eso atiende como que varias de como que una combinación de las preguntas. Desde luego absorbe muchísimo de lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, de la pregunta de qué hemos aprendido, creo que esto absorbe mucho de lo que hemos aprendido. ¿Te sientes intimidada? Sí, es una experiencia muy común. ¿Cuál es yo te diría que, o sea, sé que sueno como bebé con martillo, que todo le veo cara de clavo, pero la justicia procedimental es lo que te le da vuelta a esto. ¿Por qué? Porque si la policía te trata con respeto, con neutralidad, tarará, y uno de los principios bien importantes que los policías nos agradecieron mucho es que en las capacitaciones les decíamos, es que entiéndeme, tu trabajo, quizá tu trabajo más importante es tener buenas interacciones con la ciudadanía cuando no está pasando nada malo. Que nada más la ciudadanía se sienta vista por ti, se sienta acompañada, se sienta cuidada, ¿no? Cuando no está pasando nada malo. Porque es mucho más difícil hacer un depósito en la cuenta cuando está pasando algo malo y las emociones están acá y todo el mundo está… Haz depósitos cuando no está pasando nada malo. Entonces, esa es la forma en la que, por ejemplo, imagínate que tú varias veces en tu experiencia ciudadana como mujer hay policías que se acercan a ti y te tratan con respeto, con neutralidad y te hacen sentir cuidada y te hacen sentir que están ahí para ti si los necesitas en serio,
pues de repente empiezas a decir, oye, pues aquí, sí, aquí me siento más cuidada. Y si tu experiencia no es esa, pues te sientes intimidada, ¿no? Entonces, la forma de darle la vuelta es eso, es que la policía entienda que proactivamente ir a construir confianza con la ciudadanía cuando no está pasando nada malo es una parte igual de importante de su trabajo, porque hacerlo cuando está pasando algo malo es mucho más difícil. Y eso sí hemos visto que funciona muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Porque hay una pregunta que me hicieron que… ¿Sí? Ok. ¿Qué fotos tomaron? Las mismas. Las fotos eran súper parecidas. No, la pregunta vino de como por acá, ¿no? No me acuerdo quién. ¿Tú la tomaste? ¿Tú hiciste la pregunta? Pues el trabajo policial es el trabajo policial. Entonces las fotos que toman cuando están haciendo el trabajo policial son súper parecidas, las fotos. Las historias que cuentan son bien distintas. Eso es lo que fue bien interesante. O sea, algo que fue bien interesante es que mi hipótesis era que las fotos iban a ser distintas. Y de repente, cuando empezaron a llegar las fotos y yo las vi todas iguales, dije chin, esto no jaló. Están tomando las mismas fotos. Y pues no, lo que pasa es que el trabajo policial es el trabajo policial, pero a la hora que nos explicaban las fotos, la interpretación que ellos daban de las fotos eran bien distintas. Entonces, yendo directo a las narrativas que decías, ¿no? Por ejemplo, todos los policías nos enseñaron un montón de fotos de la ciudadanía comportándose terriblemente mal hacia la policía, ¿no? O sea, de veras que da vergüenza. La diferencia es que, o sea, y en los dos casos de tratamiento y control, la narrativa era, ya ves, mira con lo que tengo que lidiar yo todos los días. Así son los ciudadanos. La diferencia es que los de control era mucho más probable que decían, y ya ves por qué estas personas no se merecen respeto, y ya ves por qué tengo que enseñarles. O sea, la narrativa del policía ejecutor es, yo le tengo que enseñar a la gente a respetar la autoridad, lo cual es una súper mala idea de que una autoridad traiga esta mentalidad en interacciones con la ciudadanía. La narrativa de los de tratamiento es mucho más probable que fuera, se están portando como de veras que da vergüenza, pero yo tengo que ser el adulto en esa interacción y yo me tengo que ganar el respeto, no lo puedo imponer. Y la forma de ganarme el respeto es tratarlo con la misma dignidad que si no se estuvieran comportando como unos onzos, ¿no? Por darte un ejemplo, otro ejemplo muy claro que salía mucho era, es que como estoy hablando mucho, nada más déjame me acuerdo porque aquí les tengo para acordarme. Ya hablé de esta idea de lo que significa ser un profesional. Todos dicen, la ciudadanía no tiene ni idea de lo que hacemos y no tiene ni idea de lo que pasaría si no hiciéramos nuestro trabajo. O sea, la ciudadanía de veras no nos entiende y no tiene ni idea. Los de control era mucho más común que dijeran, y por eso los tenemos que educar a que aprendan, ¿no? Y los de tratamiento era mucho más fácil decir, no, o sea, el trabajo nuestro es ganarnos la confianza y que la ciudadanía empiece a abrirse a que a lo mejor nuestro trabajo es importante, ¿no? Era mucho más común que los de control, o sea, los que no capacitamos dijeran, es que la ciudadanía lo único que hace es no dejarme hacer mi trabajo bien. Se interpone en mi capacidad de hacer mi trabajo porque cuando quiero arrestar a alguien, llegan y me lo quieren quitar, me tratan de quitar, al malandro que acabo de arrestar me lo quieren quitar. Son un impedimento a que yo pueda hacer mi buen trabajo. Y los de tratamiento era mucho más probable que dijeran, la ciudadanía es mi trabajo. Yo tengo que asegurarme que la ciudadanía entiende lo que hago y se sienta protegida por mí. Entonces las fotos eran muy parecidas, pero lo que significaba las fotos o las implicaciones que tenían para lo que significa hacer un buen trabajo policial, dada que esa es la realidad, vimos que había diferencias sistemáticas. Creo, la varita mágica. Me estaba haciendo güey porque esa está difícil. Te voy a hacer la respuesta en dos tramos. El primer tramo es, una parte de mi varita mágica sería que dignifiquemos la labor policial. Me estoy tratando de acordar quién me hizo la pregunta de la varita mágica, fuiste tú, ¿verdad? Es que dignifiquemos la labor policial, ¿no? Yo a veces pienso, yo tengo hijos chicos, ¿no? Entonces yo a veces pienso, imagínate que yo contratara una niñera porque quiero salir un viernes y que desde antes que llegue la niñera yo le digo, no, pero eso que me estás pidiendo te lo rebajo a la mitad y no te voy a pagar más que la mitad de lo que tú pides. Y desde antes de entrar yo le dijera, pero no me vayas a robar las cosas, porque ya sé cómo son ustedes las niñeras, que seguro me vas a querer robar. Y
no, o sea, que yo desde antes que llegara a cuidar a mis hijos, yo estuviera agrediendo en todo lo que puedo a la persona que se supone que va a cuidar. O sea, sería una locura. Eso es lo que hacemos con nuestras policías. Los agredimos en todo, estructuralmente, no los cuidamos, no los dignificamos, no nos ocupamos, ¿no? Entonces, la primera parte de mi varita mágica sería que dignifiquemos la labor policial en serio, que implica mucho de lo que ya hemos hablado. Ocuparnos de diseñar organizaciones policiales en donde pueda ser un buen policía. Es difícil, pero sí se puede, porque sí se ha logrado en el país muchas veces. Entonces, eso va con mi segunda parte de la varita mágica. Si yo tuviera una varita mágica, lo que haría es tener una estructura desde el gobierno federal en donde tengamos claridad de cómo se ve una organización policial bien armada, cómo se ven los estándares a los cuales aspiramos para cómo tratamos a los policías y cómo la policía trata a la ciudadanía. Que tengamos asistencia técnica genuina de cómo reformas una organización policial, pero que además tengamos rendición de cuentas. Si hoy un municipio decide que no se quiere ocupar de su policía, no pasa nada, porque no tenemos ningún mecanismo para que haya rendición de cuentas en ambas direcciones, de que las policías se ocupen de fortalecer sus organizaciones y sus instituciones, en parte porque no tenemos buena información técnica de cómo hacerlo y de cómo se ve, pero además no hay mecanismos de que se cumpla, ¿no? Entonces, mi varita mágica iría por esos dos lados: ocuparnos de dignificar la labor policial y crear estructuras donde los policías puedan tener éxito, pero además tener los mecanismos institucionales desde el gobierno federal para asegurarnos de que está pasando donde tiene que pasar, que ahorita no pasa, ¿no? O sea, hay como que total discrecionalidad a los municipios de si quieren o no quieren reformar su policía, y están un poco o sea, tenemos el modelo nacional de policía, que el modelo no es malo, pero es muy vago, es un modelo conceptual que no les dice cómo le hago para reformar mi policía. Entonces sí necesitamos tener mejores, o sea, mucha más claridad de qué es lo que tiene que haber dentro de una organización policial para que pueda tener éxito. Muchísimas gracias otra vez, Rodrigo, por la exposición, por la claridad, también por el uso de ejemplos que creo que nos queda todo muy claro, o sea, los alcances de este proyecto y las implicaciones de este proyecto para las instituciones policiales, pero también para todas las instituciones del sistema de justicia en general. Entonces, primero agradecerte que hayas aceptado la invitación. Y también agradecerle a todas las personas que siguieron esta exposición aquí, y también quienes siguieron desde las redes sociales y las plataformas de Casa de la Cultura Jurídica, y simplemente cerrar diciendo que esta es la tercera conferencia de este ciclo de conferencias, y vamos a tener una última el día 4 de julio con la profesora Tracy Mears. Entonces, invitarles a que estén al pendiente también de eso y agradecerles su atención. Que tengan muy buena tarde. No se pierdan la de Tracy, porque Tracy es buenísima. Muchísimas gracias.